Sean bienvenidos a esta nueva edición de Balance Financiero. Cuánta satisfacción poder estar con ustedes y también con nuestro equipo acá de producción y conducción en Balance Financiero. Nosotros con los acostumbrados segmentos siempre compartimos la primera parte con el hermano Alcedo Ramírez y Martínez. Bienvenido, Alcedo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hermógenes? Amigos televidentes, queremos darle un saludo y una bienvenida muy cordial a nuestro querido amigo y compañero del programa Hermógenes Casado, luego de unas merecidísimas vacaciones y descanso, que confiamos en Dios lo haya aprovechado bien y que venga con nuevos bríos, y a ustedes, como siempre, agradecerles su participación, o mejor dicho, que nos permiten entrar en sus hogares semana tras semana. Agradecer, como siempre, a nuestros patrocinadores que hacen posible que este programa llegue a ustedes semana tras semana. Recordamos siempre, Hermógenes, en los supermercados Bravo, que ahora, aparte de ser los expertos, los especialistas en vender más barato, están dando entonces una ñapa adicional, aparte de los buenos precios, una ñapa adicional, que tú sabes el concepto de ñapa, que es el chin más que se agrega allá a un precio excelente. También, o sea, te ponen 2 onzas de más. Exactamente. Arroz El Molino, que también usted no puede faltar en la dieta diaria donde haya alguna receta con arroz, el más selecto de todos los selectos. Y si quiere ir a un buen baby shower, la novia de Villa, donde ahí usted va a encontrar todo lo que necesita para regalar un baby shower, y cuando ya el niño nazca o la niña y comiencen a crecer, entonces juguete para todas las edades. Y finalmente BDO Senfa, líder a nivel nacional en educación permanente, en una época en que hay que mantenerse bien actualizado y Hermógenes. Así que te damos la bienvenida y la palabra para que tengas la oportunidad de presentar este magnífico programa de su balance financiero semanal a toda nuestra teleaudiencia. Gracias, Alcedo. Esta es siempre la introducción. Nosotros también muy agradecidos de ustedes por la forma como han conducido el programa en estos días de ausencia, y donde se prueba no solamente la verticalidad, sino la consistencia, de forma que te agradezco estas palabras. Y aquí estamos, como tú dijiste, como el primer guandul. Hermógenes, y finalmente, antes de irnos al cambio, tenemos un programa con muchas noticias interesantes, los segmentos acostumbrados, de gestión empresarial, contaduría y finanzas, y cerrando, como decimos, con broche de oro, y más ahora que estamos en época de Serie Mundial, con el mundo de los impuestos, Francisco Canaguati y Norma Idea. Así que tenemos un programa interesante y confiamos, amigos, que nos acompañen porque van a disfrutar del mismo. Volvemos luego de estos compromisos. Como una cortesía de los supermercados Bravos, traemos el segmento de actualidad económica. Alcedo, el gobernador del Banco Central se ha dirigido, digamos, al país, porque cuando él habla es al país. Y con motivo del aniversario, el nuevo aniversario del Banco Central de la República Dominicana, y ha sido reiterativo en el crecimiento hasta 2014 de la economía dominicana, del Producto Interno Bruto, en un 7%. Habla también de la creación de nuevos puestos de empleo en el orden de los 175,000, y también en la estaticidad del índice de inflación del país. Sí, yo creo, Hermógenes, que coincidiendo con un nuevo aniversario del Banco Central, el gobernador Valdés Albizu no ha perdido la oportunidad de plantearnos, amigos televidentes, una situación, un panorama, un escenario bastante halagüeño relacionado con la economía dominicana. Yo en esta oportunidad no quiero unirme a las voces críticas, sino por el contrario, verlo del lado positivo, del lado proactivo, en el sentido de que real y efectivamente, Hermógenes, tenemos una economía en crecimiento. Lo de los porcentajes exactos ya eso puede estar sujeto a discusión, pero es una economía que realmente sigue creciendo, una economía que ha creado nuevos empleos, aunque realmente todavía hay una brecha de desempleo que hay que cubrir, pero realmente hay nuevos empleos, hay creación de nuevos empleos, las zonas francas se han ido fortaleciendo y dinamizando. Ahora, el mismo gobernador fue muy honesto al decir que hace falta una gran reforma, en el sentido de, él usa el término de desparramar, es decir, que él está convencido de que ha habido crecimiento en la economía, mejora de ciertos segmentos de la población, pero que
me alegró porque él está consciente de que hay que trabajar, porque hay una gran masa, hay una gran proporción del pueblo dominicano que no le llega esa bonanza económica. Y entonces yo pienso que ese es el factor de redistribución, pero le vamos a dar un poquito ese tema al maestro Francisco Canahuate, porque ahí hay un problema de redistribución, y yo soy de los que piensa que por lo menos los impuestos son una herramienta muy importante para redistribuir la riqueza de un país. Claro que la economía de una institución, de una empresa, de una ONG, de un país, está soportada por los niveles de ingresos que sea capaz de capturar. Entonces, en el caso del país, esos ingresos se captan con el objeto de ser distribuidos de una manera equitativa entre toda la población, la nación, contribuya o no, porque generalmente el contribuyente por excelencia es el que es económicamente, es la persona económicamente activa. Un niño consume, compra un producto que está grabado con el ITEVIS o con el IVA en otro país, y de hecho está contribuyendo por ese dinero con que hizo esa adquisición, no lo generó él. Exacto. No es económicamente activo. Fue una contribución de sus tutores. Y el gobernador del Banco Central ha dicho que ha hablado de la distribución de la riqueza. Exacto, que es necesario. Que más que hablar de distribución, es de concentración de riqueza. Y miren, Hermógenes, yo pienso que adicionalmente a eso, estamos, digamos, en una época que es una buena noticia que el petróleo está en baja, ha alcanzado, vamos a decir, niveles récords. Hacía mucho tiempo que no se situaba alrededor de $80 el barril, y eso sin lugar a dudas ha permitido, gracias a Dios, que el nivel de los precios de los combustibles, en la semana anterior que tú estuviste fuera, bajaron casi 15 pesos el galón, y en esta semana bajaron otros 3 adicionales. Es decir, que ha habido una importante reducción en el precio del petróleo, que para esta época del año es un buen síntoma de que por lo menos por el lado de los precios del petróleo no vamos a tener mucha presión con relación a la prima del dólar. Lo que quiere decir que por eso la demanda de divisas, exacto, aunque la mayoría del petróleo lo estamos recibiendo a crédito, pero también tiene otros bemoles, y es el impacto en las recaudaciones. Los combustibles se han vuelto una de las principales fuentes de recaudación del Estado. Exacto. El 35% de el precio de venta del galón de gasolina, en el caso están constituidos por impuestos. Son casi 100 pesos que tú estarías contribuyendo. Entonces, al reducirse el precio, pues naturalmente que ese porcentaje aplicado a una base menor representa menor cantidad de dinero. Ahora, la alegría por la reducción en el precio del petróleo a veces pudiera ser cuestionada, porque ¿qué razones motivan que el barril de petróleo baje? Generalmente son noticias no halagüeñas sobre el comportamiento de la economía de los países poderosos, exacto, de las economías ricas. O problemas geopolíticos. O un problema geopolítico de que los grandes productores de petróleo tienen amenaza en su estabilidad sociopolítica. Venezuela, Medio Oriente, etcétera. Bueno, son los principales, Venezuela y Medio Oriente. Pero mire, Hermógenes, para continuar con el argumento, yo estaba conversando en semana pasada cuando tú estuviste ausente del programa, y Francisco y yo en un momento dado hicimos un intercambio de que a mí me preocupaba el incremento en la prima del dólar. Y yo pienso, Hermógenes, que ese es el factor que nosotros tenemos o en nuestra economía estar acechando, monitoreando permanentemente el precio del dólar, porque según nuestro criterio, y yo creo que Francisco también está de acuerdo y fue quien me orientó en ese sentido, la deuda pública, la deuda nacional está adquiriendo niveles que son preocupantes. Y como nosotros tenemos que repagar esa deuda en moneda dura, es decir, en dólares, por ese lado sí viene una demanda fuerte, una presión fuerte al mercado cambiario. Entonces, amigos televidentes, pero por el otro lado, Dominicana está dinámica, está batallando fuertemente por hacer frente a esa situación. Por ejemplo, hemos notado, y el mismo gobernador del Banco Central, siguiendo con su buena noticia,
habló de un 20% en incremento. Oye, eso, Hermógenes, un 20% de incremento de la inversión extranjera directa. Eso quiere decir que son dólares frescos, es decir, divisas frescas que se integran a la economía americana. Si a eso tú le añades, Hermógenes, la vocación minera que tenemos y que real y efectivamente el gobierno se ponga fuerte y cobre lo que tiene que cobrar de nuestra riqueza minera, y entonces nosotros hacemos un esfuerzo, los empresarios, los comerciantes, de que desarrollemos una política agresiva exportadora. Es decir, nosotros estamos convencidos de que si el país logra incrementar sustancialmente no sus reservas, sino el ingreso de divisa fuerte, el dólar, estamos convencidos que Dominicana como país, al igual que las exitosas reinas del Caribe en el voleibol internacional, también nosotros podemos poco a poco ir desarrollando más nuestra economía y distribuyendo mejor nuestro Producto Bruto Interno. Bueno, al momento de producir balance financiero, la tasa cambiaria anunciada por los bancos en sus páginas web coinciden en una tasa cambiaria por encima del 44, siendo la más noble el 44.03 por 1. El año corriente, que es el año 2014, la tasa cambiaria inició en 43.09. Sí. En este momento, 44.03, tomándola como parámetro, acusa una devaluación acumulada desde enero hasta este día, hasta el momento de producir el programa, ahora en octubre, de 94 centavos. Debemos prepararnos para que posiblemente entre los meses de noviembre y diciembre, pues esos 94 centavos haya que sumarle alrededor de 50 centavos. Sí. El año anterior, la pérdida de valor de la moneda fue de 2 pesos con relación al dólar. Ahora, te reitero, 94 centavos, apenas, todavía estamos en octubre. Las fuertes devaluaciones vienen en el último trimestre del año, y fuertes devaluaciones relativas, sí, relativas, porque estamos hablando de 1 a 2 pesos por año. Entonces, habremos de prepararnos para esto. Y sí que, tú hablabas de la deuda, y sí que endeudarse a largo plazo en dólares es, digamos que es una trampa económico-financiera, por el hecho de que en la medida de que tu moneda se debilita, tú tienes que buscar mayor cantidad de pesos, y pena de la vida si tú has mercadeado productos en base a los dólares, al endeudamiento en dólares, aplicando una tasa cambiaria no proyectada, sino la que realmente permanecía en el momento de la transacción. Estamos hablando de costo de reposición. De todas maneras, Hermógenes, nos vamos al cambio porque ya nos lo están pidiendo. Concluyendo junto con el gobernador del Banco Central de que por lo menos según el punto de vista oficial la economía dominicana está logrando continuar con determinada estabilidad, y eso lo agradecemos principalmente al manejo económico, a los recortes en los déficits fiscales. Así que volvemos, amigos televidentes, luego de estos compromisos importantes. Sí, porque hay que ir al cambio, pero si hablamos del petróleo y su reducción y los aplausos por el comportamiento hacia la baja, es bueno también que hagamos una parte dentro de la programación del día y veamos el impacto en Petrocaribe y qué es Petrocaribe para la continuidad en el suministro de los combustibles en República Dominicana. Así que obtempero a tu pausa y dejo eso para consumo de todos. Ya estamos de regreso para nuestros televidentes por la fina cortesía de nuestros directos patrocinadores, como son los supermercados Bravo, los expertos en vender barato, también el arroz El Molino, que es el más selecto de todos los selectos, ¿por qué no? La Novia de Villa, expertas en baby shower, y BDO Senfa, líder en entrenamientos en República Dominicana. Alcedo, tú tienes un tema muy especializado para gestión empresarial. Yo estoy medio fuera de forma, te paso la palabra. Sí.
Digo, fuera de forma en el sentido de la incorporación, la reincorporación al programa. Sí, sí. Me alegro que me hayan nombrado, aunque con condiciones más reducidas, ¿no? Por la situación económica, será. Miren, Hermógenes, como siempre nosotros hilvanamos las ideas y para no dejar ninguna laguna, antes de entrar en el tema de gestión empresarial, que va a ser, amigo televidente, una pequeña conversación sobre cómo una economía puede aumentar de manera significativa sus ingresos si introduce un determinado valor agregado a sus actividades, tanto comerciales como empresariales, profesionales. Pero antes de ir a ese punto, que es muy importante, hermano, yo quiero recordar, o mejor dicho, tomarlo donde tú dejaste, y es que cuando nosotros hablamos en sentido general del peso de la deuda y que eso presiona sin un lugar a duda la tasa de cambio, estamos pensando, aunque no lo particularizamos, pero es bueno que tú hayas hecho en la deuda con Petrocaribe, es decir, con Venezuela. Nosotros, mi querido Hermógenes, tal y como lo publica el mismo Banco Central, de una deuda en el año 2005 de aproximadamente, digamos, 160 millones de dólares, ahora el 2014 se ha elevado a casi 4.300 millones de dólares. Un aumento, Hermógenes, de un casi 2.500%. Es decir, ha sido un incremento en la deuda terrible. Y lo que yo más critico, Hermógenes, y esto lo hago de manera muy humilde pero muy contundente, es que la negatividad de esa deuda es que nosotros estamos consumiendo hoy y le estamos legando a nuestros nietos, a nuestros hijos, una deuda que ellos van a tener que pagar, pero que no habrán disfrutado, porque es lo que yo siempre he dicho, son dólares que se han quemado en consumo de energía subsidiada y en consumo de gasolina. Es decir, que nuestras futuras generaciones no han sido, Hermógenes, inversiones productivas que le estemos dejando mayor riqueza, le estemos dejando activos productivos que van entonces a ayudarlo a pagar esa deuda. Pero de todas maneras, lo importante es que en sentido general esa deuda es lo que incrementa el dólar. Cuando tu nieto diga, tú lo que quieres, cuando tu nieto diga, mira, dime de estos 3.000 millones que se le debe a Petrocaribe, dime en qué, dónde se ven. Decías, no va, en las nubes, eso se gastó hace 10 años. Nosotros lo que nos dejaron fue la deuda. Sí, pero hay una repercusión económica que creo pocos la han advertido y es latente. Alcedo y amables televidentes, el compromiso es pagar esa deuda no cash, no con dinero. Con productos de naturaleza. Es un intercambio de productos, en este caso agrícolas, productos agrícolas. Y en la medida que el Estado Dominicano le preste atención al cumplimiento de esa deuda, se pudiera producir una escasez y un alza de precio en los productos de consumo, digamos de la canasta familiar, de primaria, los productos primarios de la canasta familiar. Se pudiera producir una escasez y un incremento en los precios sin precedente y no previsto, por el hecho de que República Dominicana, que tiene un clima diversificado y privilegiado, es importador de la mayoría de los rubros agrícolas. República Dominicana ha importado hasta plátanos. República Dominicana es un importador de ajo. República Dominicana es un importador de cebollas y es un importador de lo que ellos quieren, de lo que Venezuela quiere, de habichuelas. Sí, pero mire, Hermógenes, precisamente esa introducción que tú has hecho nos da pie ahora a poner ante nuestro amigo televidente el segundo tema de este segmento, y es que lo que tú dices es tan cierto que a nuestro humilde entender eso va a obligar al gobierno dominicano, a las asociaciones de profesionales, de comerciantes, de trabajar arduamente en, como tú bien dices, nosotros tenemos un clima excelente para producir, excelente y variado para producir muchos renglones agrícolas que podríamos convertirnos en, podríamos decir, los abastecedores de todo el Caribe, principalmente el Caribe grande, pero también el Caribe pequeño. No nos olvidemos, amigos televidentes, que Haití necesita productos agrícolas, Puerto Rico necesita productos agrícolas, Cuba necesita productos agrícolas y también varios países de América Central los necesitan.
Eso sin contar, mi querido Hermógenes, el Caribe angloparlante, es decir, las islitas pequeñas del Caribe. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer una cruzada nacional. Como tú bien dices, aquí no estamos produciendo, por decirte un ejemplo, habichuelas negras, pero podemos producirlas. No estamos produciendo ajo, pero lo podemos producir porque lo hemos producido en constancia de muy buena calidad. Es decir, lo que hay que prepararse, como tú bien dices, para fomentar las exportaciones que nos van a permitir matar dos pájaros de un tiro. Primero, solventar la deuda de Petrocaribe, que es bastante importante, y como tú bien dices, pagar en naturaleza, y ahí no vamos entonces a presionar la tasa de cambio del dólar, porque en vez de tener que salir a buscar dólares para repagar la deuda a Venezuela, estamos comprando en pesos. Lo que tenemos que hacer es comprar los productos del gobierno y transmitírselo o transferírselo a la economía venezolana, que ellos están muy necesitados, y yo estoy seguro que ese problema de desabastecimiento que tiene Venezuela no lo podrán resolver en los próximos 5 a 10 años, así que tenemos grandes oportunidades. Es decir, que tenemos oportunidades de poder resolver ese problema. Entonces ahí viene lo importante, que es el concepto de valor agregado que yo te mencioné. Por ejemplo, nosotros lo que tenemos, todavía seguimos siendo economía muy primaria. ¿Qué quiere decir? Por ponerte un ejemplo, productos agrícolas. Todavía nosotros seguimos pensando en producir la habichuela y tal cual en sacos enviársela a Venezuela. Pero quizás sea mucho más redituable para nosotros producir la habichuela negra, procesarlas industrialmente, enlatarlas, sí, crear otros derivados y entonces enviársela a Venezuela, sí, habichuela, pero ya procesada industrialmente. ¿Qué ocurre en este sentido? Que ya le hemos agregado un valor a esa habichuela, no simple y cruda, ya fue sometida a un proceso de transformación. Y que ha sido su valor, sí, aumentado, y le podemos entonces cobrar, o mejor dicho, con una menor cantidad de producción de habichuela, podemos solventar la deuda en mayor grado. Porque estamos entregando un producto a un precio mayor. Ponemos el otro ejemplo, el oro. Nosotros estamos descubriendo oro a diestra y siniestra. En vez de entregarle el oro así, en lingotes, a la Barrick Gold y a otros mineros, podemos aquí parte. Yo recuerdo, voy a poner el caso porque es histórico, sin darle ningún tipo de tendencia política. Yo recuerdo una vez que el profesor Juan Bosch arguía y decía que parte de las reservas internacionales del Banco Central deberíamos tenerla en oro, en lingote de oro, y no en dólares, no en moneda dura. Entonces, esa era una especie de poder aprovechar más el oro, pero también, por ejemplo, nosotros podemos destinar cierta cantidad de la producción de oro a fomentar la industria de procesamiento del oro, es decir, producir prendas, y de esa manera, en vez de tú vender el oro al precio de la onza, tú lo procesas y produce, digamos, por decirte un ejemplo, prendas, y ya entonces vale mucho más. Y ese valor agregado que aumenta el ingreso. Iba a decir Venezuela, porque estamos conectados con Petrocaribe. Con Petrocaribe. En México, tuve la oportunidad caminando en un área que se llama el Zócalo, que es emblemática por lo de la casa presidencial. En la acera izquierda veo ese tremendo edificio y digo, ¿y esto qué? Me dicen, es el Banco de la Reserva. Que es el equivalente al Central aquí en Tiene República muchos Dominicana. dólares ellos en lingotes. Digo, oye, pero una monstruosidad. Y miro a la acera contraria y digo, ¿y este que menos? No, ese es el otro edificio. Y por debajo de esta calle donde tú estás pisando, hay un túnel, porque por ahí que se transportan las reservas de oro. En oro. Exactamente. El lingotes de oro. Los lingotes de oro de un edificio a otro es por debajo de la tierra en un túnel, que tú vas caminando por la calle y no sabes que está ese túnel. Están acuñados. Exacto. En oro. Y entonces, Hermógenes, ya como colofón de este segmento, lo más importante es recordar que nosotros todavía como economía dominicana tenemos que pasar del estadio de vamos a decir, del escenario primario a una economía más sofisticada, más avanzada, donde nosotros le hagamos por lo menos unos primeros procesamientos a la materia prima, de tal manera que le agreguemos valor y podamos entonces venderla en el exterior a un mayor precio y obtener mayores ingresos. Bueno, vamos a la pausa, aunque nos queda un minuto, pero vamos a hacerla ahora. La aprovechamos y así aprovechamos en el próximo segmento. Volvemos.
Bueno, ya estamos de vuelta para nuestros televidentes en nuestro segmento acostumbrado de contaduría y finanzas. Y a la verdad que a nivel internacional, pues se está hablando mucho de lo que es la globalización de las finanzas, de la contaduría. Y hay varios temas que pudiéramos abordar. Y tú me escribías por acá algo muy, ¿cómo se llama? Muy motivador, que era la organización industrial, los mercados, la regulación. Exactamente. Y sobre todo un poquito del Premio Nobel de Economía. Sí. Sí, que fue una promesa del programa anterior. Ok, por eso te estoy diciendo que también ya abordamos lo del valor agregado en la empresa, de manera que es una fuente para aumentar los ingresos y por ende generar nueva captación de ingresos para el Estado a través de la tributación. Y mire, Hermógenes, en este segmento de finanzas y contaduría es muy importante que nosotros habíamos prometido en el programa anterior con nuestra querida Norma, hablamos de que íbamos a hablar en este programa del aporte de por qué al francés Jean Tirole le dieron el Premio Nobel de Economía. Y precisamente lo que tú mencionas, el primero es un ingeniero de carretera y puente francés que se graduó de ingeniería, pero luego él hizo una maestría en la misma Francia en toma de decisiones, es decir, en lo que sería administración de empresa, un MBA, vamos a decir, un MBA en administración de empresa. Y luego se fue a Estados Unidos, hizo un doctorado en MIT, Massachusetts Institute of Technology, en economía. Entonces el amigo cliente es de la Escuela Norteamericana de Economía, que es una economía muy matemática, muy en base a modelos. Y él entonces se concentró en analizar la organización y los sectores industriales de los países, de cómo las grandes empresas han incidido tanto en el mercado que han llegado, vamos a decir, a oligopolizarlo, es decir, a un pequeño grupo de empresas poder manejar los mercados, restarle cierta libertad e imponer ciertos niveles de precio. Y entonces viene el tercer tema por el cual él se le dio el premio Nobel, y es que él entonces enfatiza la importancia de que los gobiernos regulen las empresas privadas en los mercados abiertos. Entonces, esa es la importancia, que es un tema, Hermógenes, muy importante, porque mira, para darte una idea, amigos televidentes, las dos empresas más poderosas de informática del mundo, cuáles son Apple y Microsoft, creo que es a finales de julio de este año, Apple tenía en banco la friolera de 100 mil millones de dólares cash en efectivo en cuenta corriente disponible para gastar. Y Microsoft, ni lenta ni perezosa, tenía la friolera de 75 mil millones de dólares en banco. Es decir, esas dos empresas que tenían, puede ser el doble del Producto Interno Bruto de República Dominicana. Triple. O el triple. Entonces, esas dos empresas, pero no de recaudación y de producción, que ya lo tenían en banco disponible para gastarlo. Entonces, esas son empresas, por ejemplo, en Estados Unidos, porque es el país por excelencia del capitalismo, pero en Europa, ambas empresas, Apple y Microsoft, han sido sometidas principalmente por los países europeos, a la cabeza de los cuales está Francia, a grandes regulaciones antimonopolios. Y entonces ese trabajo ha sido fundamentalmente proahijado por el gran Jean Tirole, que es el último premio Nobel de Economía. Y en adición a eso, él ha hecho una gran aportación, y es que él se ha convertido en un portavoz en Francia de algo que Norma sabe mucho, y es del problema de desempleo de la gente joven, de los hombres y mujeres entre los 20 y los 30 años de edad. Entonces Jean Tirole se ha convertido... Francisco sabe porque Juanita María está allá. Exactamente, allá pero Francia. Lo que digo es que Norma, a ella trabajar aquí... Francisco sabe más porque Francisco tiene una hija allá. Pero ella ya está trabajando, no está desempleada. Okay. El asunto es que Norma trabaja aquí, lo importante es que él se ha convertido en el portavoz de esa gran masa de estudiantes bien preparados, Hermógenes, que no son personas o sea, son personas que ni estudian, son personas bien entrenadas. Los ninis. Entonces él le ha hecho un llamado. Sin. Exactamente. Entonces él le ha hecho un gran llamado
a las empresas y al gobierno francés en el sentido de que se renueven, de que se aperturen un poco más y de que renueven la capacidad de creación de empleos que tienen las economías avanzadas. Y también eso se aplica mucho, Hermógenes, como tú bien sabes, aquí a República Dominicana, porque tú bien sabes, al igual que yo, que la gran masa de jóvenes entre los 25 y los 30 años es donde se ve el desempleo más crónico y más grande. Así que, amigos televidentes, sin lugar a dudas, Jean Tirole es un hombre de nuestra época, es una persona de nuestra edad, apenas tiene 61 años, nació en 1953, es decir, es un premio Nobel de nuestra generación y por lo tanto hay que respaldarlo. Yo he hecho unos avances en estudiar las obras de Jean Tirole y sin lugar a dudas ha sido, vamos a decir, muy placentero, porque aparte de ser un economista de calibre, él es uno de los economistas muy orientados al ser ingeniero, al uso matemático, es decir, al uso del instrumental matemático, de los modelos matemáticos, para tratar de analizar la teoría económica. Y todos sabemos, decía un gran pensador, que lo que usted no puede expresar de forma matemática, realmente usted no lo conoce bien. Entonces, Jean Tirole es un hombre que está transitando un camino interesante, porque está descubriendo grandes posibilidades en la economía, ayudado por modelos matemáticos y de mucha aplicación. ¿Por qué? Porque es un economista aplicado. Los resultados que él ha publicado inciden grandemente en mejorar el funcionamiento de los mercados en nuestro mundo capitalista y, en segundo lugar, en la creación de empleos y en las negociaciones para crear una economía, un mercado más abierto y más competitivo. Porque la seguridad jurídica es parte del control de los mercados y de la apertura a los mismos y del incentivo a la proliferación de los mercados. Exacto. Ahora, está probado que los monopolios, en el caso de las informáticas, ¿no? Seguro. Que los monopolios son dañinos a la economía porque hay un solo perjudicado, que es el consumidor. Porque le van los precios. No, y tiene que tomar o dejar lo que se le está ofertando porque es lo único. No hay competitividad. Y la tendencia de los últimos tiempos a la concentración de los capitales. Se habla de que pequeñas familias controlan la economía del mundo. Exacto. Y mire, Hermógenes, finalmente tú hablaste de un tema muy importante que es la seguridad jurídica, y nosotros, por lo menos, la seguridad jurídica en este momento es un concepto que no solamente lo podemos circunscribir a un país. Nosotros vivimos hoy en un mundo globalizado, en un mundo, yo te diría que necesitamos de los demás países. Por ende, debe haber un régimen jurídico que abarque no tan solo el bienestar de los nacionales dominicanos, pero sino también que permita el comercio libre, el comercio en condiciones iguales con los demás países. Para eso se requiere estar unido a bloques comerciales y con legislación que proteja ese tipo de intercambio. Así que mi exhortación, y eso lo hago porque a veces tú ves ciertos pronunciamientos en la prensa donde nos llaman a pelearnos con organismos interamericanos, que es importante mantener esas buenas relaciones, porque no nos olvidemos que tenemos tratados de comercio que son internacionales y para ello es imprescindible las buenas relaciones, tanto políticas pero también legales. ¿Necesita y le conviene al país un pacto fiscal? Seguro que sí, porque estamos en la era de los pactos y ese, a nuestro entender, es el más importante que está pendiente, obviamente porque ya se habló del pacto eléctrico. Entonces, vamos al mundo de los impuestos. Y al pacto fiscal. Y al pacto fiscal, pausamos. ¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este su segmento impositivo, ya de vuelta con nuestro colega y amigo Hermógenes Casado. Pues la programación normal del programa pues ya coge su curso normal y nosotros estamos aquí en el mundo de los impuestos con Francisco Canaguate, pues para llevar a ustedes lo último sobre esta temática interesante. Bueno,
la bienvenida primero a Hermógenes, que vino realmente muy relajado. Sí. Y la temática de hoy, tanto Alcedo como Hermógenes que abordaron a lo largo del programa, pues nos conduce al tema que dejaron en el aire. Así mismo es, Francisco, la Estrategia Nacional de Desarrollo pues contempla los pactos a los cuales deberá abocarse el país, y ya tenemos de hecho el pacto educativo, que es lo que contempla el 4% para la educación y que ya está, gracias a Dios, vigente y dando su fruto. Estamos viendo todas las escuelas, la tanda extendida, etcétera. Ya estamos dando los pininos con lo que es el pacto eléctrico, y por supuesto, pues obviamente tenemos que abocarnos, aunque no de momento, a lo que es el pacto fiscal, que probablemente ya estemos hablando de eso para el 2015. No obstante, el director general de Impuestos Internos pues estuvo conversando sobre lo que es el pacto fiscal en el marco de la celebración del Día Nacional del Comercio. Así que pues, como hemos estado hablando de pacto durante todos estos programas, yo te invito pues te propongo que hablemos del pacto fiscal y su visión de desarrollo. Cómo no, realmente, después de dar la bienvenida a los amigos televidentes al espacio y al segmento concretamente, la situación que se ha planteado con la ley de 1.12 de Estrategia Nacional de Desarrollo ha planteado estos tres grandes pactos. Sí. El pacto eléctrico no fue lo del 4%. El 4% estaba previsto ya en la ley. Fue el cumplimiento de ese porcentaje, y además el conjunto de situaciones que se han dado alrededor de esto. Y pienso que es una revolución en el área educativa, sí, lo que se está dando, y que tendrá su fruto a mediano y largo plazo. Porque como toda inversión importante, no reditúa inmediatamente. No solo son las aulas y eso. Así que ese es un tema que ya quedó, digamos, subsanado. Sí. El siguiente pacto que ya fue convocado, el equipo de trabajo, es el pacto eléctrico, donde habrá de discutir un conjunto de aspectos que tiendan a mejorar el servicio, a disminuir los costos y a variar el nivel de subsidio que se tiene. Y a lograr que todo el mundo pague. Claro, esos son elementos que se tienen. Y la baja en el precio del petróleo se convierte en un aliado de este pacto fiscal. Ya está en 80 y pico de dólares. Porque es un elemento de costo, sí, que habrá de tener ese impacto positivo. Eso de la baja del petróleo tiene varias aristas, varios matices, sí, y hay que analizarlo, la parte positiva y también la negativa. La negativa, sí. Pero ciertamente eso va a contribuir a viabilizar el pacto eléctrico que ya fue convocado y que tendrá lugar en los próximos meses. Y queda el pacto que para mí es el de más trascendencia, sí, que es el pacto fiscal. El único tema aquí que hay que ir, digamos, deslindando es lo que se entiende por pacto fiscal, porque cada quien lo entiende de una manera, sí, que no siempre es coincidente. Entonces debe tener unos ejes que conduzcan hacia el desarrollo, y unos ejes que logren impactar tanto en el nivel de empleo de la economía, que disminuyan los costos de generar empleo en las empresas, y que pueda la empresa entonces dinamizarse y crear empleos productivos. Crea esto también la necesidad de crear un ambiente de mayor demanda, porque haya más formalidad en la economía. Fíjate que ya tenemos dos elementos: empleos formales y formalidad en la economía. sí. Debe conducir esto entonces a una mayor recaudación fiscal, con menos carga individual para cada contribuyente. Esos son ejes que debe contener este pacto fiscal en el momento que se discuta. Pero eso es en el lado del ingreso fundamentalmente. Y en el lado del gasto público, sí,
tenemos gastos muy fuertes, como son los relativos al servicio de la deuda externa o externa, y dentro de este contexto eso hay que sustraérselo un poco al presupuesto nacional, Sí. porque eso es honrar un compromiso que es necesario mantener al día para evitar problemas en el mercado internacional, y también obliga a buscar nuevas fuentes de ingresos tributarios y a reducir el gasto, Sobre todo. sobre todo el gasto corriente, porque la composición del gasto presupuestario está muy incrementada en la parte corriente, influenciada primero por ese impacto de la deuda, del servicio de la deuda, y también por los propios gastos del servicio educativo, que en la medida que se ha incrementado el presupuesto del Ministerio de Educación, se está demandando también de más profesores. Sí. Esto también contribuye al gasto corriente, y estas son situaciones comprensibles, pero el gasto de capital está en unos niveles Muy bajo. muy difícil de sustentar donde se encuentran, y entonces hay que hacer como un encuentro entre, por un lado, subir los ingresos tributarios, y por el otro, tender a disminuir aquellos gastos corrientes que no son prioritarios, que no son imprescindibles, para subir también entonces el gasto de capital, que tiene una multiplicidad. El gasto de capital te genera una dinámica en la economía, concretamente en el área de construcción, que va, como decía el presidente Balaguer, donde hay construcción, trabaja desde el obrero que hace el servicio de la tierra, hasta el que hace la pintura como elemento final. O sea, crece entonces la demanda en artículos ferreteros, crece la demanda en la parte eléctrica, crece la demanda en la mano de obra no especializada. O sea que tiene un impacto en la economía y dentro del ámbito social de mucha trascendencia. Eso no necesariamente ocurre así con los gastos corrientes, y por eso se trata de inducir a que la inversión pública sea un poco más alta y el gasto corriente sea un poco más reducido. Y conjuntamente con el incremento en el ingreso público, pues lograr una armonía para que el crecimiento tenga una misión desarrollista. Y esto que se decía a lo largo del programa, que comentaban Hermógenes y Alcedo, haciéndose eco de las declaraciones del gobernador del Banco Central, Sí. parece que hay ya conciencia y hay una coincidencia nacional, y eso lo habíamos analizado nosotros desde hace mucho tiempo, aquí en Balance Financiero, que hay una gran concentración en esa riqueza. Entonces, el pacto fiscal por el lado de los ingresos debe conducir a un cambio radical en el régimen tributario, Sí. que debe pasar por la simplificación del sistema, que está muy complicado, que debe pasar por la reducción de las tasas impositivas, que debe pasar por el incremento de la base imponible, y que debe pasar por una mayor eficiencia en la parte que tiene que ver con los controles. La administración tributaria ha jugado y sigue jugando un rol de primer orden. Está tecnificada, pero todavía hay muchos procesos que no están debidamente fluidos, que crean dificultad al contribuyente. Hay que crear una conciencia de que el contribuyente es el cliente de la administración tributaria, y como tal debe ser atendido. Francisco, mucha gente entiende que el cumplimiento fiscal en el país es complicado y que castiga al que menos ingreso produce, y por eso muchas pequeñas empresas se han ido a la informalidad y otras han quebrado. ¿Contempla ese pacto fiscal todas estas variables? Es imprescindible que sea de esa manera. Es imprescindible. Todavía no está sobre la mesa el pacto fiscal.
esperemos que al momento de llegar a discutirse se tenga clara conciencia de esto y que el sector empresarial reconozca que debe hacer también un aporte, un sacrificio, un esfuerzo, pero sobre todo que las condiciones de la nueva legislación fiscal que debe salir del pacto fiscal le permita bajar la tasa impositiva, bajar el costo de generación de los empleos y poder entonces generar mucho más empleos formales, y que esto va a traer como consecuencia una mayor demanda de los bienes y servicios. Y una mayor demanda en los bienes y servicios también garantiza una mayor recaudación fiscal y un mayor beneficio para todo el sector empresarial. ¿Qué podemos decir de ese régimen de exenciones que existen en empresas que están compitiendo una con otra y que ponen desventaja quizá a otras que están cumpliendo? Cuando se habla de aumento de la base imponible, Norma, se habla en dos direcciones: en reducción de las exenciones y exoneraciones fiscales, que siempre debe respetar los derechos adquiridos, que a esa parte no se le puede atacar porque constitucionalmente está garantizado, sí, y el propio Código Tributario garantiza esto. Pero por el otro lado, también la informalidad que se da dentro de la formalidad contribuirá de alguna manera a ir dando transparencia de más en más al sistema. En la medida que las tasas impositivas se reducen y se aumenta la base imponible, no tengo duda de que mejora la calidad de vida de la población, mejora el nivel de empleo, mejora la empresa en su desempeño, mejoran las finanzas públicas y se logra una mayor y mejor estabilidad social. Yo no tengo duda de eso. Estas políticas fiscales que se han estado llevando a cabo de agregar nuevas cargas tributarias, de subir tasas impositivas, de alguna manera nos han conducido a una regresión. Las recaudaciones nominales han estado creciendo. Sin embargo, en términos relativos, cada vez están o se estancan o bajan. Exacto. Después de muchísimos intentos de aumentarla. Claro. Y esto evidentemente es un camino que ha probado no ser eficiente, que ha probado crear dificultades y obstáculos al desenvolvimiento de la formalidad, y esto ya al probarlo de esa manera creo que obliga a volver por el camino de la racionalidad, y el sistema nuevo que tendrá que discutirse y luego aprobarse debe estar enmarcado en estos ejes que he hablado y en otros ejes que por razón de tiempo pues no estamos analizando en este momento. Muy bien, yo pienso que sí, que ese pacto fiscal debe de tener un consenso entre todos los sectores, sobre todo como dijo el director general de Impuestos Internos, en el comercio también, en la gente involucrada, que la gente no le tenga miedo a lo que es realmente el cumplimiento fiscal y que lo haga con gusto, como sucede en los países más avanzados, que se pagan muchos impuestos, pero se le devuelve a la gente. Cuando hay transparencia, exacto, el contribuyente reacciona positivamente. Así mismo es. Bueno, Francisco, hemos terminado por el día de hoy con nuestro segmento y por supuesto con nuestro programa. Tenemos que despedirnos, pero tenemos antes que dar las gracias a nuestros patrocinadores, los supermercados Bravo, que son la gente experta en vender barato y que ahora trae la ñapa. Es así, Francisco. Arroz El Molino, que usted consigue pues en los supermercados Bravo y que es el más selecto de todos los selectos, que siempre está presente en la familia dominicana. La Novia de Villa, especialistas en baby shower, toda la ropa, todos los juguetes para sus niños están en La Novia de Villa con las mejores marcas. Y por supuesto nuestra gente de BDO, ESENFA, que es la Escuela Nacional de Finanzas y Auditoría, la pionera, la que siempre está a la vanguardia con todos esos cursos de actualización, no solamente para los contadores públicos, sino para todas las personas interesadas en el área financiera, comercial y formal del país. Nos vamos, nos dicen por ahí. Cuídense mucho, nos vemos Dios mediante la semana próxima.